Hola nuevamente, bienvenidos a este viaje por la Biblia. El día de hoy les doy la bienvenida y les recuerdo, como que en cada video, que le den like si es que les gustó, que toquen la campanita para recibir información de cuando lanzamos los nuevos videos y pues suscribirse, pero algo más importante, si pueden compartirlo con gente que ustedes saben que les puede ser de utilidad estos videos. Háganlo, siéntanse en la libertad. Empecemos nuestro viaje por los profetas menores y el día de hoy vamos a ver 4, a Oseas, Joel, Amós y a Miqueas. Pero antes de pasar directamente a los profetas, vamos a recordar un poco algunos de los elementos que hemos estado viendo hasta el momento, que estoy seguro ustedes lo saben perfectamente. Primera pregunta, ¿cuántos reyes hubo en el reino unificado? ¿Cuántos dijiste? 3. Tienes razón. Saúl, David y Salomón. ¿Cuántas tribus quedaron en el reino del norte? Muy bien, ¿te acuerdas? 10 tribus. ¿Cuántos años duró el reino de Israel? Está difícil, 260 años. Y de estos 260 años, ¿cuántos reyes buenos, de acuerdo a la visión de Dios, tuvo? Pues el reino del norte no tuvo a ninguno de los 19 reyes que lo gobernaron. Y una fácil, ¿cuál fue su principal pecado? Efectivamente, la idolatría. Seguimos. ¿Cuántos años duró el reino del sur? 395. ¿Y cuántos reyes buenos tuvo? Esto es un poquito mejor. 8 de 20. ¿Qué imperio llevó cautivo a Israel? O sea, al reino del norte. ¿Se acuerdan? Asiria. Muy bien. ¿Y cuáles son los profetas que hemos estudiado hasta el momento? Pues hemos estudiado a 4. Ellos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y a Daniel. Y finalmente, ¿cómo conocemos a estos profetas? Pues fácil, como los profetas mayores, que habíamos quedado que son 5, falta el libro de Lamentaciones. Muy bien, vamos a comenzar nuestro viaje formalmente del día de hoy y vamos a conocer a algunos de los profetas menores. Hemos dicho, y voy a ser tal vez reiterativo, que estos profetas no son menos importantes ni menos inspirados que los profetas mayores. Se les llama así por su brevedad epistolar. Nótese que hablé muy domingueramente. Se les llamó así porque fueron concretos en sus escritos y no echaron tanto rollo. Fueron breves. Y estudiaremos estos 12 profetas, o sea, los libros que vienen, en 3 videos, viajando por la vida de 4 profetas en cada uno de los videos. Pero ojo, no vamos a seguir el orden en que aparecen en sus Biblias. Vamos a cambiarlo. Vamos a seguir un orden cronológico y a continuación les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. El día de hoy vamos a ver a Oseas, Joel, Amós y Miqueas. El siguiente video a Jonás, Nahum, Habacuc y Abdías, y terminaremos con Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El primer grupo que veremos el día de hoy son profecías tempranas, dirigidas tanto a Israel como a Judá. Y pues evidentemente en los tiempos de estos profetas aún existían ambos reinos. El segundo grupo son profecías que fueron dirigidas a las naciones gentiles. Y el tercer grupo está formado de profecías para Judá, que los 3 últimos profetas escribieron, pero después del exilio, después del cautiverio en Babilonia. Esto es, ya habían regresado a la amada patria Jerusalén. Ok, empezaremos con Oseas. Se le conoce como el mensajero del amor divino. Y este libro fue escrito por ahí entre el año 715 y el 710 a.C. El contenido del libro de Oseas es una gran exhortación al arrepentimiento dirigida a las 10 tribus de Israel durante los 50-60 años antes de su cautiverio por Asiria. O sea, el Señor les estaba insistiendo en reconciliarse con él. Oseas dirigió sus profecías exclusivamente a Israel. Comenzó su trabajo de profeta durante el malvado reinado de Jeroboam II y es probable que su vida y ministerio hayan terminado cuando el reino del norte
fue eliminado, fue destruido. En la época de Oseas, el grado de idolatría, anarquía, tiranía, homicidios, adulterio, embriaguez, estafa, robo y otros graves pecados se estaban practicando en Israel como nunca antes. Así que la opresión y el cautiverio por Asiria fue el castigo de parte de Dios a causa del pecado, en singular, del pecado de este reino. Les recomiendo que se tomen un tiempecito y lean los primeros 4 capítulos. Pero bueno, si no lo tienen, les voy a dar aquí precisamente un resumen. En Oseas 1, en los primeros versículos nos dice: la palabra del Señor vino a Oseas por primera vez y le dijo: ve y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella, porque la tierra se ha prostituido, se han apartado del Señor. En el capítulo 2 dice: la castigaré por los días en que ofreció incienso a los Baales, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y se iba en pos de sus amantes, y se olvidaba de mí. Palabra del Señor. Sin embargo, volveré a cortejarla, la llevaré al desierto, y allí me ganaré su corazón. Posteriormente, en el capítulo 3, dice, fíjense qué impresionante. Todavía el Señor volvió a decirme: ve y ama a esa adúltera, a quien ama a su amigo como ama el Señor a los hijos de Israel, aun cuando estos solo tienen ojos para los dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Y en el capítulo 4, hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra, porque ya no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. En 4 versículos, ahí está la historia de Oseas. La desgraciada vida de hogar o familiar de Oseas viene a ser un simbolismo del estado en que se encontraban los asuntos de su nación. De la misma manera en que su mujer, o sea, una prostituta, abandonó el lugar para entregarse a una vida de prostitución, así también Israel había abandonado a Dios para seguir a dioses falsos. Pero de la misma manera en que Oseas continuó amando a su mujer, Dios ha continuado amando a Israel y siguió exhortándole por medio de otros profetas. En el libro de Oseas hay 2 cosas que presentan un destacado contraste: el amor de Dios y la rebeldía de Israel. Se muestra a Dios como lleno de amor, fiel, compasivo, perdonador, misericordioso, lleno de ternura. El amor inagotable de Dios es el mensaje de este libro de Oseas, pero Israel es presentada como una nación infiel, descarriada, pecaminosa, rebelde y lasciva. Le caracteriza su ignorancia de lo que Dios requiere, sin dar la menor muestra de desear agradar a Dios. Pero Dios obrará un milagro y va a transformar a Israel, representado por un remanente fiel. Pasamos ahora a la profecía de Joel. No se sabe con certeza realmente cuándo fue escrito este libro. Varios estudiosos lo consideran como la obra profética más antigua. Este libro, que fue maravillosamente escrito, se vale de una plaga de langostas para describir de manera simbólica el juicio de Dios sobre Jerusalén. Y entonces Joel va a profetizar para el reino del sur, específicamente para Judá. De la misma manera en que las langostas devoraron la tierra, así también la tierra será destruida por los ejércitos enemigos, a menos que la nación se arrepienta de sus pecados. Pero si el pueblo se arrepiente, habrá un tiempo de prosperidad y obtendrán de nuevo el favor de Dios, que va mucho más allá de un futuro inmediato, a un tiempo durante el cual Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Veamos un versículo, el versículo 32 particularmente del capítulo 2. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entre ellos estará el remanente, el cual el Señor ha llamado, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, y ahí nos puede incluir a nosotros definitivamente. El tema del libro es claro: el juicio de Dios que habrá de sobrevenir si Jerusalén no se arrepiente. Y tan seguro como que las langostas dejan los árboles
totalmente pelados, Dios va a arrasar la tierra. Joel habla además acerca de una prosperidad futura y una bendición final, siempre y cuando el pueblo responda con fe. Esa es la premisa. Ya saben que a mí me gusta interrelacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Entonces recordaremos que durante el Pentecostés, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando los hermanos estaban predicando en diversas lenguas, Pedro declaró a los sorprendidos judíos el cumplimiento de la profecía de Joel y lo relaciona al hecho de que los creyentes acaban de recibir el poder del Espíritu Santo. En rojo encontramos: contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, lo cual lo había dicho, ahí está en azul, en Joel 2, 28 y 29. Las profecías se cumplen, son las que realmente han sido dictadas por Dios. Eso ya lo hemos comentado. Continuamos con el siguiente profeta. El siguiente profeta es Amós. Y Amós trabajaba como boyero, esto es, era pastor de animales y guía de bueyes, obviamente además de ser profeta. El tema del libro es el mensaje de Amós, de Dios a través de Amós, sobre el juicio que vendrá y la restauración que le seguirá. Y esto es bien importante, no solamente es el juicio, sino la restauración, que vienen seguidos. Podrá notarse que hay cierta igualdad en los temas de muchos de los profetas, de tanto los mayores como ahora de los menores, y esto se explica por el hecho de que había una causa predominante que producía su mensaje, a saber, el pecado nacional, el pecado de todo Israel. Por lo tanto, el mensaje era, en la mayoría de los casos, de condenación, pero al mismo tiempo tenían un mensaje de reprensión para la nación en general, y también tenían el mensaje de consolación y de restauración para ese remanente fiel, no para todos, para un remanente. Amós ve el pecado de Israel con relación a los grandes privilegios que les fueron otorgados y demuestra que por causa de los grandes privilegios que eran suyos y por causa de no andar de una manera digna de los favores que Jehová les había derramado, su castigo sería mayor que el de los paganos, quienes no habían tenido las mismas ventajas que ellos habían tenido. Y esto en el capítulo 3, versículo 2. El tema de Amós puede declararse de la siguiente manera: es una exposición de los pecados de un pueblo privilegiado, cuyos privilegios le trajeron grandes responsabilidades y cuyo fracaso bajo esa gran responsabilidad le trajo un juicio de acuerdo con la luz que había recibido. Amigos, para que quede bien claro, la profecía de Amós nos enseña que a mayores privilegios, mayor es la responsabilidad. Y no es por espantar a nadie, pero nosotros como creyentes somos muy privilegiados. Tenemos el conocimiento de la obra redentora de Jesús. Tenemos la Biblia. Aquí está, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios a nuestra disposición. Vivimos en una época y en un país donde hay libertad de creencia y derecho de adorar al Dios que queramos. Dios nos ha bendecido con el sustento diario y un montón de cosas materiales. ¿Les sigo? Lo que me lleva a la última pregunta: ¿qué estamos haciendo como respuesta a Dios por tantos privilegios inmerecidos que tenemos? ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿O ese sitio lo tiene el dinero, la fama, tu familia, el deporte, el trabajo, las computadoras, etcétera, etcétera? Ya lo hemos dicho, amigo, insisto, todo aquello que le quita a Dios el primer lugar en tu vida es un ídolo moderno. Debemos de tener cuidado con esta circunstancia. Aunque el profeta dirigió su mensaje a las naciones gentiles y a Judá, principalmente profetizó al reino del norte, o sea, a Israel, aunque él mismo era originario de Judá. Él no había sido ordenado oficialmente como profeta, ni tampoco había asistido a la escuela de los profetas. Su único motivo para predicar fue el llamamiento divino,
¿qué más, verdad? La misión de Amós fue de denuncia. Él reprende la corrupción de costumbres, acusa a los representantes del pueblo de parcialidad y violencia en su trato con los pobres y predice, como castigo de Dios, la cautividad de las 10 tribus en un país extranjero. Sin embargo, en lugar de que el mensaje del profeta preocupara o conmoviera a sus oyentes y se arrepintieran de su maldad, por el contrario, les enoja a tal grado que el sumo sacerdote de Betel ordenó al profeta que dejara de profetizar, que se callara y se fuera a su propia tierra. Y un poquito después, Amasías, el sumo sacerdote del santuario real, envió un mensaje al rey, quien parece no haber estado allí presente, acusando a Amós de traición. Imagínense, eso está en Amós 7, del 10 al 17. El estilo de Amós es claro, directo y poderoso. Este profeta era pastor y fruticultor, por lo que tomaba sus ejemplos de la vida que mejor conocía. La culta sociedad de Betel se escandalizó cuando fue comparada con las vacas, como tenemos allí en 4.1. Amós decía la verdad, pues como él entendía. Su lenguaje era pastoril, su imaginación era aguda y práctica. En sus palabras y alusiones muestra tener un conocimiento profundo del libro de Deuteronomio. Pero pues eso de que le dice, oír esta palabra, vacas de Basán, pues sí, obviamente ofendió a una que otra persona. Continuemos. Miqueas fue un reformador en días turbulentos. Miqueas fue el único de los profetas que dirigió sus mensajes tanto a Samaria, la capital del reino del norte, como a Jerusalén, la capital del reino del sur. Eso está en el capítulo 1 del 1 al 5. Denunció también su opresión, su orgullo, su avaricia, su corrupción, su falsa piedad y arrogancia. Como capitales de cada una de las naciones, deberían de haberse destacado por su justicia, no por su pecado. Y Dios, quien tiene como característica inherente a él mismo ser justo, pues claramente las hará responsables de sus acciones. El tema del libro, bueno, la idea principal es la justicia de Dios, quien demanda justicia de los hombres. Y también demanda humildad y amor de su pueblo y no un espectáculo exterior, nada más de dientes para afuera. Eso está en el capítulo 6, en el 7 y en el 8. Aquellos que persisten en rebeldía, en opresión y en orgullo, habrán de ser juzgados por Dios. Muy bien, continuemos. Amigo, cuando hablamos de pecados, a nosotros nos gusta estratificar las cosas. Inmediatamente pensamos en asesinatos, robos, aspectos sexuales, etc. Pero vemos que tanto Miqueas como los otros varios profetas reprenden a Israel en contra del orgullo. ¿Cómo? ¿Es un pecado? Pues sí, el orgullo básicamente significa que yo me considere muy bueno para algo. Como dicen los muchachos, me siento bordado a mano. ¿Ok? Me siento la última coca del desierto. Y ¿saben? Sí, es posible que dentro de las muchas bendiciones que Dios te haya dado, te haya permitido sobresalir en alguna actividad, el ser muy bueno para tal o cual cosa. Pero si tu orgullo por ser el mejor en X, Y, Z cosas, no lo supeditas y no reconoces que fue Dios quien en primer lugar te regaló esa habilidad, vas a estar en problemas. Y la razón es simple: le quitas a Dios el reconocimiento de ser Él quien actúa en tu vida y quien logra que tú logres esas cosas de las cuales presumes. Es allí donde está el problema. Siguiendo con Miqueas. Miqueas predice además la venida del Cristo y el lugar donde se habría de nacer. Y esta profecía la recordaron los consejeros de Herodes cuando los magos buscaban al niño, el Cristo. Eso está en Mateo 2, del 4 al 6. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Profecía de Miqueas. Comúnmente, este libro se divide en dos partes.
En la primera parte, que es denuncia, que está en el capítulo 1 al 3, y la segunda parte, como ya lo vieron allí, es consolación, que está en el capítulo 4 al 7. En la primera parte, el profeta muestra a Israel como mal dirigido y destruido por los gobernantes falsos. En la segunda, se nos presenta al mismo pueblo de Israel, pero ya restaurado por el Mesías, quien es su verdadero gobernante. Y entonces, el tema puede resumirse de la siguiente manera: Israel fue destruido por líderes falsos, pero salvado por el Mesías, el líder verdadero. Miqueas anunció el consuelo de parte de Dios para el remanente fiel, y termina con una visión del porvenir, cuando Dios reinará sobre su pueblo y la promesa dada a Abraham y en Génesis será plenamente cumplida. Muy bien, veamos ahora este video. Yo insisto, son muy didácticos, son de The Bible Project Español. El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos, y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día, Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos 2 colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Oseas explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento o entendimiento de Dios. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y relacional. Es la diferencia entre simplemente conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente.
Y Dios quiere que Israel lo conozca así, en una relación. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades. Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien. Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Muchas veces él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar. Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo, Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras. Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia nunca cambian. Así que, ¿qué esperanza tiene Oseas? Bueno, sabemos por el capítulo 3 que Dios hará algo para salvar y restaurar a su pueblo, y eso es lo que exploran estos 2 capítulos finales. El capítulo 11 es hermoso. El poema muestra a Dios como un padre amoroso que crió a su hijo Israel y luego compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias, pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego él dice que es movido por su misericordia y compasión y que él perdonará al hijo que ama. Él dice: ¿Cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza, y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios, pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día Él sanará su apostasía y les amará generosamente. Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas, y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta. Eso es lo que Dios promete hacer. Ahora, después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Y de eso se trata el libro de Oseas.
Espero que les haya gustado el video, y para terminar el video del día de hoy les he estado insistiendo de que es importante que memoricemos algunas porciones, algunos pasajes de la Biblia, y el pasaje del día de hoy es chiquito, es muy sencillo para que ustedes lo puedan memorizar. Se encuentra en Oseas 6:6 y dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Esto es lo que el Señor quiere. Él quiere una actitud honesta, genuina de tu corazón, buscándolo a Él, en arrepentimiento, en convicción de que es solamente gracias a Jesucristo que podemos ser salvos. Que tengas buena semana.